anda coqueteando con cualquier quimera. Ponga pues muchísima atención y aprenderse toda la lección. Pues comenzamos esta segunda hora de nuestro programa matinal de los sábados, La Iglesia en Casa. Y ya sabéis que ahora viene el estudio de la Palabra de Dios más en profundidad, el estudio de la Escuela Sabática, nuestro estudio de Biblia. Y para introducirnos, para ponernos en contexto, vamos a ver la Escuela Sabática Laic. ¿O no? En 1678, John Bunyan publicó uno de los libros cristianos más famosos de todos los tiempos, El Progreso del Peregrino, donde un personaje llamado Cristiano emprende un viaje desde la ciudad de destrucción y pasa por el pantano del desaliento, el valle de sombra de muerte, el castillo de la duda, hasta que finalmente llega a la ciudad celestial. Correcto. En un momento de su peregrinaje, Cristiano es escoltado a la armería de un palacio y se le muestra toda clase de armaduras que su señor tenía provistas para los peregrinos: espadas, escudos, yelmos, corazas y calzados que no se gastaban, y eran en tanta abundancia que bastaban para armar en el servicio de su señor tantos hombres como estrellas hay en el firmamento. Antes de que Cristiano se fuera, le armaron de pies a cabeza con armas a toda prueba para defenderse en el camino caso de ser asaltado. Este episodio nos recuerda la armadura de Dios que nos presenta Pablo en el último capítulo de Efesios. ¿Saben qué es lo curioso? Que así como Pablo escribió Efesios desde una cárcel de Roma por predicar el mensaje de Cristo, Bunyan escribió El Progreso del Peregrino desde una cárcel en Bedford, Inglaterra, exactamente por el mismo motivo. Lección 13. Haciendo la paz. Al leer Efesios 6, del 10 al 20, Pablo exhorta a la iglesia a vestirse con la panoplia divina, que es el término griego para una armadura completa de pies a cabeza. Podemos llegar a pensar, equivocadamente, que Pablo nos está ofreciendo esta armadura de Dios para que podamos luchar solos contra las huestes malignas del diablo. Pero no, Pablo no está pensando en guerreros solitarios. La victoria en las guerras griegas y romanas dependía de la cooperación de los soldados en cada unidad militar y especialmente de su apoyo mutuo en el fragor de la batalla. Si Pablo a lo largo de la carta está hablando de la unidad de la iglesia, ¿no sería extraño que concluyera su carta con la imagen de un guerrero solitario? Oigan bien, Pablo está pensando en la iglesia como un ejército, donde cada soldado se viste de pies a cabeza con la armadura de Dios, para que juntos podamos resistir hasta el fin. Por eso la pregunta de esta semana es, ¿qué necesitamos para estar plenamente vestidos de la armadura de Dios? En primer lugar, el cinturón y la coraza. En el versículo 14, Pablo presenta los primeros dos elementos de la armadura que debemos ponernos: el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Manténganse firmes, ceñidos con el cinturón de la verdad, protegidos por la coraza de justicia. Pablo imagina al creyente vestido como un legionario romano, comenzando con el cinturón militar de cuero con las placas decorativas y la hebilla. ¿Cuál era su función? Atar las prendas y mantener otros elementos en su lugar. Pablo compara ese cinturón con la verdad. Cuando nos ceñimos a la verdad, cada doctrina queda en su debido lugar. Y es que la verdad no es propia de los creyentes, es un regalo de Dios. De hecho, Jesús afirmó ser la verdad. Así que esta invitación es a ceñirnos a Cristo y sus enseñanzas. La coraza, por su parte, era como un chaleco antibalas que protegía los órganos vitales de los golpes y estocadas del enemigo. En unos casos estaba hecha de malla de hierro y en otros de escamas de hierro o bronce.
Al igual que el cinturón de la verdad, la coraza de justicia es de origen divino. De hecho, en Isaías 59:17 se nos dice que el Señor mismo se pondrá a la justicia como coraza. Y en Efesios, Pablo asocia la justicia con la santidad, la bondad y la verdad. ¿Lo notan? La justicia de Cristo y el tratar a los demás de una forma justa y buena es como un chaleco antibalas que nos protege del enemigo. En segundo lugar, las sandalias. En el versículo 15 solo se nos menciona un elemento. El calzado de la armadura. Calzados con la disposición de proclamar el Evangelio de la paz. Un soldado romano que se preparaba para la batalla se ataba un par de resistentes sandalias militares, una suela de varias capas que ayudaba al soldado a avanzar firmemente en la batalla. Pablo explica este calzado militar con el vocabulario de Isaías 52:7. ¡Qué hermosos son sobre los montes los pies del que trae buenas nuevas, del que proclama la paz, del que anuncia buenas noticias, del que proclama la salvación! ¿Lo notan? Lo que nos permite avanzar en esta guerra cósmica en la que nos encontramos es el Evangelio de la paz. Muchas, pero muchas veces se toma el Evangelio para pelear, para discutir, para atacar a otras iglesias, para pegarle con la Biblia en la cabeza al que no acepta una doctrina. ¿Cómo avanzaremos predicando un evangelio que en vez de brindar paz al corazón humano, lo que genera es conflicto y contienda? Evangelio significa buenas noticias. ¿Podemos entender eso? Y no estamos diciendo que no se predique la verdad presente. Lo que estamos diciendo es que si te vas a ceñir con la verdad presente, no dejes olvidado en el closet la coraza de la justicia y la bondad, ni las sandalias del Evangelio de la paz. En tercer lugar, el escudo, el casco y la espada. En los versículos 16 y 17 se nos presentan tres elementos más que son vitales para la batalla. Tomen el escudo de la fe, con el cual pueden apagar todas las flechas encendidas del maligno. Tomen el casco de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. El gran escudo rectangular de un legionario romano estaba hecho de madera y recubierto de cuero. Cuando se mojaban en agua, los escudos podían extinguir flechas sumergidas en brea y prendidas en fuego. ¿Recuerdan quién se identificó como un escudo en el Antiguo Testamento? Dios mismo. Él le dijo a Abraham: yo soy tu escudo. Exacto. Empuñar el escudo de la fe es enfrentar todas nuestras batallas con Dios por delante. El casco de batalla romano, por su parte, estaba confeccionado de hierro o bronce. Al cuenco que protegía la cabeza se le añadía una placa en la parte posterior para proteger el cuello, orejeras, un arco para las cejas y placas con bisagras para proteger las mejillas. ¿Creen que un soldado romano dejaría el casco para el futuro? No, si lo hacía era prácticamente hombre muerto. Entonces nosotros tampoco debemos hacerlo. La salvación no es algo que obtendremos en el futuro, es algo que debemos experimentar en el presente. Ya somos salvos en Cristo y esa certeza echa fuera todo temor a perder la batalla. ¿Y qué decir de la espada? Pablo se refiere a la espada corta de 2 filos del legionario romano y la compara con la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En la Biblia hay más de 3000 promesas. Ni siquiera deberíamos compararlas con las municiones de un arma de fuego, porque las municiones, por muchas que sean, tarde o temprano se acaban. Pero las promesas de la Biblia son inagotables porque siempre están disponibles para nosotros. Por eso la imagen de la espada es perfecta, porque una espada bien cuidada perdura a través del tiempo, como la palabra de Dios que permanece para siempre. Y en cuarto lugar, el arma superpoderosa de la oración. Al concluir su exhortación para la batalla, Pablo insta a los creyentes a participar en oración crucial y continua por todos los santos y por él mismo, como embajador en prisión. Oren en el Espíritu en todo momento, con peticiones
y ruegos. Este llamado a la oración puede entenderse como una extensión de las imágenes militares, ya que invocar a Dios o a los dioses era una práctica común en el antiguo campo de batalla, como cuando el rey Josafat llevó a todo Judá y los habitantes de Jerusalén a postrarse ante el Señor y adorar. Si bien la oración no es un elemento de la armadura, es como una superpoderosa arma secreta, un poder sobrenatural indispensable para alcanzar la victoria sobre el enemigo. Finalmente, y aunque parezca obvio, debemos decirles que esas armas son para usarlas todos los días. Debemos volvernos diestros en el uso de ellas. ¿Por qué? Porque el diablo también tiene sus armas, y aunque no son tan poderosas como las nuestras, él sí que las usa todos los días. ¿De qué le sirve a un ejército tener armas de última tecnología si no sabe usarlas? Si se enfrenta a un ejército con armas viejas y oxidadas, pero estos sí saben usarlas, ¿quién creen que ganará? Vistámonos como Cristiano el peregrino de toda la armadura de Dios y avancemos juntos como iglesia hacia la ciudad celestial, la ciudad de cimientos sólidos de la cual Dios es arquitecto y constructor. Bien, tenemos una escuela sabática que es continuación de la semana pasada, donde se nos decía que estamos en guerra, que seamos conscientes de que estamos en guerra, que seamos conscientes que el enemigo que tenemos enfrente no son enemigos de carne y hueso, sino que son de otro nivel diferente. Y por eso necesitamos toda este pertrecho, toda esta equipación militar. Sin embargo, a mí hay algo que me llama mucho la atención, y es el título de la escuela sabática de esta semana. Resulta que se nos advierte que estamos en guerra, se nos advierte que tenemos que ir pertrechados, bien pertrechados, que tenemos que estar preparados, que tenemos que estar a punto. Ahora la escuela sabática Light también nos decía que tenemos que tener las armas preparadas, y sin embargo el título de la escuela sabática de esta semana es Haciendo la paz. ¿Sabéis lo que tiene la Biblia? Que la Biblia va muchas veces en contra de lo que es el pensamiento o el razonamiento humano. Estamos en guerra y lo que tenemos que hacer es la paz. Si la paz la hacen los derrotados. Quien pide capitulaciones es el ejército que ha perdido. Quien saca la bandera blanca para rendirse es quien está derrotado. Y sin embargo, se nos llama a ser victoriosos, se nos promete una gran victoria y sin embargo se nos dice haciendo la paz. Hay un adagio latino que dice si vis pacem para bellum. Si quieres paz, prepárate para la guerra. Y la Biblia nos dice que si estás en guerra, haz la paz. El razonamiento divino es totalmente contrario al razonamiento humano. Tenemos que hacer la paz. Y yo aquí camino un paso más. Yo creo que es más fácil hacer la guerra que hacer la paz. Parece que estamos como programados, como que el hombre carnal es violento, es rencoroso, es vengativo y tiene más fácil coger las armas que dañan que no las armas que restauran. Por eso es un gran reto hacer la paz. Y abro micrófonos, reparto juego, porque me gustaría que me dijeseis, no entrar ya en el estudio profundo día por día de la escuela sabática, sino el primer regusto que os ha dejado la escuela sabática de esta semana. Ricardo. Bueno, pues yo compartía con los chicos en la familia que realmente una de las cosas que nos manda, mirando sobre el versículo de memoria y mirando sobre el título, es que además nos manda a hacer la paz, pero además nos dice que deben tomar el escudo. O sea, no te dice, tiene que tomar el escudo. O sea, que está hablando en plural, no habla en singular. O sea, no te dice, José Antonio, tiene que tomar el escudo. No tiene que te dice, tiene que tomar la coraza. O sea, tienen que tomar el escudo
tienen que tomar los dardos, tomen el yelmo. O sea, nos manda, ¿por qué? Porque la batalla no es para una persona, es para un grupo. Y es para un grupo de personas que están militando en la misma carrera con el fin de obtener una victoria. Y entonces, ¿qué sucede? Que esa victoria, como estamos luchando la batalla, hay alguien que ha sido vencedor y es Jesús. Y entonces, como Jesús ha sido vencedor y somos un grupo que estamos militando en la guerra, entonces nos dicen a todos lo que debemos tomar, y entonces el que ya venció, a través de él seremos vencedores, que es Cristo Jesús. Orangel, tu primera aproximación. Sabes que a mí también me pasó igual, ¿no? Imagínate que te dicen que vas a una pelea y te dicen que con el que vas a pelear es más grande que tú, más fuerte que tú, preparado en artes marciales mixtas. Y tú dices, y vas a pelear con esa persona. Así fue la elección de la escuela sabática de la semana pasada. Preparación para la guerra. Crea una sensación de angustia, una sensación de, pero la escuela sabática de esta semana es una promesa de esperanza. Vas a ir a esa guerra. Vas a ir contra ese enemigo fuerte. Pero vas a tener unas herramientas, y no solo para pelear con él, no vas a ir a pelear con él, vas a ir a ofrecer paz. Tú vas a ser un ente pacificador, un ente que va a ganar la pelea, pero con herramientas de paz. Entonces ya esa angustia disminuye muchísimo, porque tú vas con herramientas de defensa para no caer en esa guerra, para que no caigas, para que seas vencedor. O sea, tú automáticamente en el momento de tener toda esta indumentaria de guerra y estás en ella, y tú automáticamente ya sabes que eres ganador. Uh-huh. Estoy tranquilo. Tengo esa paz que solamente el saber que tengo todo de Dios, voy a estar bien en esa guerra. Ese es el objetivo, ¿verdad?, de todas estas directrices. Juanfra. A mí me pasa un poco algo parecido, pero fijaos que Efesios me está poniendo la piel de gallina este trimestre, porque yo me doy cuenta de que es una carta, es una joya. Debería, me lo quiero proponer para no fallar, pero debería tenerla debajo de la almohada para releerla de forma habitual. Y tiene algo que puede pasar desapercibido, y lo decías tú al principio. ¿Cómo es posible, no? Parece contradictoria, ¿no? Nos preparamos para la guerra, pero somos pacificadores. Y es que el cristianismo tiene esto, que cuando uno se aproxima al cristianismo, uno puede leerlo como quiera. Porque a Jesús le puedes poner la etiqueta de pacificador, porque viene y trae la paz, mi paz os dejo, mi paz os doy. Pero otras veces a Jesús se le pone la etiqueta de he venido a poner disensión entre... Y a traer la espada. Y a traer, ¿no? Entonces, claro, como un revolucionario. Como un revolucionario. Y los revolucionarios lo toman como modelo, ¿no? Mucho. Entonces, ¿con qué nos quedamos? Porque esa es la superficie. Y con Efesios pasa eso, que si te quedas en la superficie, pasa ese, qué bonito Pablo, qué cosas más bonitas me dice. Pero Pablo a mí me llama a que, tú lo decías ahora al principio, parece algo extraño. Fijaos de dónde venimos. Ahora está diciendo, estamos ya al final, estamos diciendo, mirad, os voy a dejar el postre. Fijaos que todo lo que nos ha ido dando el apóstol, ¿no? Que digo que es para leerlo y releerlo. Y está hablando para gente que él conocía, a gente que quería Pablo, que había estado ya con ellos. Y le está diciendo, bueno, pues si algo os quisiera dejar en vuestra cabeza, y entonces es lo que viene ahora. Pero ¿de dónde venimos? Él habla de relaciones, y lo estamos viendo en las últimas 2 semanas, relaciones guiadas por el Espíritu. Pero empieza ya a ser chocante, porque habla de esposo y esposa, pero ¿a quién pone en primer lugar? A la esposa. No hemos quedado que en una sociedad machista, primero va el hombre para todo. Sin embargo, él rompe con eso
y habla de, primero pone a la mujer, mira, a la mujer le dedica el primer término. Cuando habla de relaciones filiales, ¿quién va primero? Siempre el padre, ¿no? El padre, el cabeza de familia y tal. Primero le habla al hijo, a los hijos, y luego le dice a los padres. Si habla del amo y el esclavo, ¿a quién se dirige en primer lugar? Al esclavo. Le dice el esclavo, tal. Es decir, Pablo es el primero que toma conciencia diciendo, las relaciones, cuando Dios se presenta, cuando está el Espíritu Santo, las relaciones no son iguales. Las relaciones no pueden ser como vosotros, como la sociedad, como el mundo, como nosotros estamos acostumbrados y como nos han enseñado. Es decir, nos coloca en otro punto. Y al colgarnos en otro punto, es donde ya aparece, ya me descoloca. Porque él habla de humildad. Está hablando de que primero nos relacionamos de forma humilde. Y entonces ahora vamos a guerrear. ¿Cómo un humilde se pone en actitud de batalla? A mí es que me vuela la cabeza. No sé qué pensáis. Es lo primero que digo. ¿Qué tipo de guerra entonces en la que quizá porque no es que vayamos a hacer la guerra porque hay que conquistar algo? Es que lo primero que nos está diciendo Pablo es que asume que has venido a este mundo, en un mundo que está roto y en un mundo que está en conflicto, en un mundo que hay guerra. No puedes elegir no guerrear, porque en algún momento la batalla te va a tocar. Es lo que a mí es lo primero que me está llamando del apóstol. Esther, ¿tu aproximación a la lección de esta semana? Yo no sé lo que necesitáis vosotros, pero sé lo que necesito yo, o esa pequeña idea tengo, ¿vale? Lo digo porque yo necesito traducir correctamente el tema de todo lo que estamos comentando, de los elementos para ir a la guerra, en el contexto del título, Haciendo la paz. Claro. En la sociedad en la que vivimos está llena, hablo de la sociedad española, ¿de acuerdo? Y sociedades parecidas a lo mejor a la española por situación social, llena de personas que están tomando ansiolíticos, antidepresivos, hipnóticos, somníferos, etcétera, porque me parece que hay muy poca paz en general. Muy poca paz en la sociedad, muy poca paz en sus almas, muy poca paz en sus conciencias. Y hay un clamor por la paz, ¿verdad? No vivimos en una sociedad especialmente cómoda. Y para muchas veces mi tristeza, y supongo que la vuestra también, me temo que los cristianos nos hemos armado de una armadura bastante extraña y cogemos la Biblia, como decía la Escuela Sabática Laic, también para darle bibliazos a la gente y no para abrirla y encontrar mensajes de paz. Me temo que a lo mejor es buena idea que reposemos, además de repasar, pero reposemos en el mensaje de paz que nos invita a la lección a dar, porque de lo contrario lo estaremos haciendo bastante mal. Yo es que me encuentro a muchas personas, a muchos cristianos, haciendo bastante guerra y dando muy poca paz, esa paz que la gente necesita. Y hay mucha gente que lo dice, necesito paz, necesito calma, necesito tranquilidad. Yo la necesito calma, paz y tranquilidad. Entonces yo tengo que poderla encontrar en este mensaje. Y para mi sorpresa, hay alguna pregunta en la escuela sabática, como por ejemplo esta, lo dejo ahí. ¿Tuviste la posibilidad de comprobar que la bondad, la santidad y la verdad pueden ser tu protección? Uy, pues fíjate, esto ya se parece más a lo mejor a lo de la idea de hacer la paz. Es mi primera aproximación. Me hace falta paz. Y en mi entorno cercano hace falta paz. Y mi preocupación es ser una cristiana que se ha tomado la armadura esta para empezar a hacer guerras que no hacen falta. Qué pertinente, porque es verdad. ¿Qué es lo que el mundo necesita? Necesita paz. Había una canción, creo recordar, porque no soy muy fan de verdad de este grupo, de los Beatles, que decía algo así como da una oportunidad a la paz, ¿no? Decía, traducida de español. Me parece que era Beatles. Que estaban enmarcados dentro de ese movimiento en el que se decía, haz el amor y no la guerra. Pero no es lo que nos dice la escuela sabática. La escuela sabática no nos dice relaja tu moral y entabla relaciones carnales con todo el mundo y no guerres, porque así no matarás a nadie. Nos va mucho más profundo. Nos va a, digamos, nos pone en contexto de una batalla, porque el otro contexto, el haz el amor y no la guerra, es decir, si estás haciendo el amor, no vas a hacer la guerra. Y habéis expresado aquí con total claridad
que ya estamos en guerra. No tenemos la opción de no hacer la guerra. No tenemos la opción de no estar en una batalla. La única opción que tenemos es elegir el bando por el que vamos a pelear. Y si nosotros elegimos a Cristo, Cristo nos está dando una serie de utensilios para que seamos vencedores. La batalla ya está vencida, lo decíais vosotros, que nos quita mucho peso. La batalla está vencida. Hay otra cosa muy relevante que tiene esta batalla, que no vamos a conquistar ninguna tierra, porque la tierra nueva ya está dada y ya está prometida y ya está ganada. Cristo ganó la batalla, Cristo ganó nuestras vidas. Y entonces, esta batalla, ¿qué sentido tiene si está ganada? Hay unas cuantas preguntas que a mí me han quedado sin responder en esta escuela sabática. Os quiero decir que me ha parecido muy bien, porque entiendo que en 5 días que tiene, o en 6 días que tiene, vamos enumerando los elementos de esa equipación. Incluso el domingo me parece muy pertinente, porque nos habla de que no somos luchadores individuales, ya lo avanzaba Ricardo, sino que somos un ejército, que caminamos con un mismo objetivo, que no estamos solos, y no solamente no estamos solos sin ayuda del cielo, sino sin ayuda de los hermanos. Es decir, estamos acompañados tanto del cielo como del cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, que son los hermanos que nos acompañan en esta batalla. Pero a mí se me quedan preguntas sin contestar, incluso preguntas que la escuela sabática no hace. Venga, pues dale. Nos habla la escuela sabática. Vamos al lunes. Nos habla del cinturón y la coraza. Y nos habla de cómo el cinturón es la verdad. Ciñe tus lomos con la verdad. Y aquí va mi primera pregunta. Porque estamos hablando de hacer la paz, ¿eh? Estamos hablando en este entorno. ¿Cuántas veces hemos luchado y hemos sido beligerantes por la verdad? ¿Cuántas veces hemos confrontado ideas? Yo creo que ibas por ahí un poco, ¿no, Esther? ¿Cuántas veces hemos, más que intentado tender puentes, destruir el concepto del contrario? Esta es la doctrina, esta es la sana doctrina, esto es lo que tienes que creer, y si no, estás equivocado. Es muy difícil ceñirse de una manera equilibrada con la verdad sin herir a otro. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues mira, te voy a responder, pero antes la publicidad, porque antes de llegar a ese punto, me parece que Pablo no discute algunas cosas que a veces nosotros sí nos ponemos a discutir y nos ponemos a poner en tela poner en duda. Pablo llega a ese punto de decir, vamos a ver, ¿qué herramientas necesitas? ¿Qué herramientas te aconsejo que debistas? Porque hay algunas cosas que no podemos titubear. Y lo dice antes de meterse, dice, estamos en lucha no contra otros iguales. Esto es una lucha desigual. Estamos en lucha contra poderes, autoridades, dice potestades que dominan este mundo de las tinieblas. Es decir, es una realidad. Muchas veces nosotros hacemos como Job. Soy creyente en Dios, pero a Dios le atribuimos lo bueno y lo malo. Dios me lo da, Dios me lo quita, ¿no? El yin y el yang, todos estos conceptos. Y olvidamos que en esta partida hay fuerzas, hay seres, hay... ponerle la etiqueta que queráis. Potestades. Pero Satanás es real. Entonces muchas veces no, eso lo discutimos y nos enredamos y no avanzamos. Pablo no le dedica a esto más que, oye, que esto es real. Y me parece algo muy interesante el que los cristianos no enredemos en esto. Es decir, para ir a la lucha, primero tienes que saber qué enemigo te vas a encontrar. Es que no sé qué enemigo, no voy a darle con la espada al aire. Que eso es lo que estuvimos un poco analizando la semana pasada en extensión. Y ahora vamos con el tema de los pertrechos. Y no me gustaría que pasásemos por aquí sin que me respondieseis la pregunta. Te voy a responder, pero hay un segundo axioma. Necesito la respuesta. Hay un segundo axioma que Pablo da por hecho, que a mí también me parece relevante y yo creo que es el centro. Más que la armadura, a mí me ha sorprendido esto. Por lo menos a mí me ha hecho despertarme así como diciendo, anda, no había caído. Es que Pablo no duda de que va a haber un día malo. Él habla de que esto es porque hay que prepararse para el día malo. Es que el día malo te va a alcanzar en algún momento de tu vida.
en algún momento de tu vida vas a estar en crisis, en una crisis personal o física, hay muchos tipos, pero cuidado porque es día malo. Y el objetivo de Pablo aquí es, quiero que estés bien preparado para que cuando eso pase por tu vida, te mantengas, él dice, firme y resistente. Él habla de dos cualidades, me parece también muy relevantes, resistencia y firmeza. Y puedas salir de esa crisis estando de pie, es decir, no te vengas abajo. Entonces, sobre ese punto de partida, que antes, porque son los versículos 12 y 13, entonces ya quiero responder a tu pregunta, pero a lo mejor quieren hablar... ¿Tengo que levantar la mano? ¿Levanto la mano? Sí. Yo tengo mi respuesta para José, pero te voy a dar... No te voy a responder. ¿Tampoco? No te voy a responder. Pero cuando... Apaguen este micro, por favor. No me pongan mute, por favor. Ve, yo lo veo así. Pablo te habla específicamente del que ya escogió un bando y te habla de las características de esta. Pero hay una cosa muy clara aquí, que estamos en una situación de guerra. Pablo habla... del contexto de guerra. Automáticamente entendemos, ya, estamos en una situación de guerra. Ahora, es una guerra donde ya está todo ganado. Es una guerra donde el resultado ya se sabe. Entonces, ¿por qué planteamos una situación de guerra? ¿Cuál es el papel real de esta carta realmente? El papel de esta carta es decirte que tienes que escoger un bando. Más nada. Que tienes que escoger un bando. Y que este bando te va a proporcionar paz. Y Pablo, a través de esta carta, le explica cuál es la característica de estar en este bando. Ejemplo, que yo te diga, mira, tú escoges el bando que quieras, pero este bando tiene un uniforme, ¿sí? Ahora, escogiste este bando, este es el uniforme que debes portar. Y por portar este uniforme tienes estas características de vida. ¿Lo viste? Que te va a llevar ¿a qué? A tener paz. Porque te digo algo, el otro bando también proporciona un tipo de paz. Y Jesús nos lo dice. Jesús dice, la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. Dos cosas distintas. Tú puedes obtener paz en situaciones que dices, listo, consigo la paz teniendo dinero. Consigo la paz teniendo trabajo. Consigo la paz en este vivir teniendo salud. Y consigo la paz en diferentes situaciones del mundo que realmente no terminan en esa patria que ya está ganada, no terminan en esa vida eterna, no terminan en esa promesa que Dios nos da. Dios nos da una paz distinta, una paz que no solo para este mundo o con ciertas características en este mundo, sino una paz para vida eterna. Entonces aquí Pablo nos habla de... hay dos bandos y este bando tiene estas características y se viste así. Pero vamos a contestarle a José Antonio. Yo quiero responder a la pregunta. Sí, por favor. No, entre otras cosas porque es una de las preguntas que a mí también me interesaba de la lección de esta semana. Y resulta que la respuesta me la he encontrado de parte de nuestra hermana White, en la maravillosa gracia de Dios concretamente. Fíjate qué planteamiento más interesante y que resitúa la idea de la paz y además de que no utilicemos la verdad como un arma, sino como un método de defensa. Lo dice de una forma preciosa. Es que es súper clarísimo esto. Fuera de la verdad no hay absolutamente ninguna salvaguardia contra el mal. Ningún ser humano en cuyo corazón no more la verdad puede permanecer firme en favor de la justicia. Solo hay un poder capaz de hacernos y mantenernos inconmovibles, el poder de Dios que nos imparte mediante gracia de Cristo. Y esto es muy curioso. En la Iglesia son muchos los que se figuran comprender lo que creen y no se percatarán de su propia debilidad mientras no se levante una controversia. Fíjate que es una lectura distinta, ¿verdad? Es decir, se levanta una controversia. Si yo estoy en la verdad, si yo conozco la verdad, aquí no me está diciendo utiliza la verdad para darle con la verdad en la cabeza a la otra persona, sino utiliza la verdad para asegurarte en ella, porque así podrás estar seguro. Entonces, cuando venga alguien y te cuente la última tontería sobre el Espíritu Santo, o te cuente la última tontería sobre la fecha de la venida de Jesús y ese tipo de tonterías que se están contando por ahí, pues no, tú les vas a decir, no, escrito está, pone esto, y eso te servirá como defensa, no como golpe.
Es una idea interesante esta. Pero claro, en general solemos utilizarla de la otra manera. Espera que te voy a dar con 3 textos para que te los aprendas bien y si no, te los comes. Gracias, Ricardo. Sí, bueno, yo pienso que en realidad, mirando todo el Efesio, te voy a decir 2 cosas antes de contestarte la pregunta. Primero, que la Biblia, Pablo no te está mandando a hacer cosas solo. Lo dije al principio. Fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. O sea, no es con la fuerza tuya, no es con el poder tuyo, sino con el poder de Dios. Y entonces, después de esto, de fortalecerse, de usar el poder de Dios, entonces te manda a vestirte de toda la armadura de Dios. Y entonces, cuando te manda a estar firme, es porque puede estar firme si está con el poder de la fuerza de Dios, no con el poder de la fuerza tuya. Y debe vestirte con la verdad. ¿Quién es la verdad? La verdad es Jesús. Yo soy el camino y la verdad. Y entonces, vestido, calzado, con el evangelio de la paz. ¿Sí? O sea, con Jesús como la verdad y con el evangelio de la paz, que es lo que lleva para los demás, es la lucha para los demás, ¿sí? Presentarle el evangelio. Pero ¿qué sucede? Que tú tienes una serie de vestimenta. Y en esa vestimenta principal que tú tienes es el yelmo. Y entonces ahí en el yelmo te cuida lo que son las avenidas del alma. Lo que pasa es que, Ricardo, tienes toda la razón, pero el apóstol antes de llegar a esto dice, mira, antes de ponerte el tema de la verdad, es que yo creo que es todavía un poquito más completo, porque evidentemente la verdad es Jesús, vístete con Jesús, pero yo creo que el apóstol está utilizando detalles mucho más completos, en el sentido de hay que ser honestos e íntegros. Es decir, si tú te vistes con Jesús, la verdad te hace libre. Dice el cinturón. Cuando alguien se ponía una armadura, se la ponía sobre su túnica. Sí. Nosotros la pondríamos, yo me la pondría encima de esta camiseta, otro en la camisa, pero entonces usaban túnicas. Las túnicas eran bastante holgadas. Sí. Entonces, el cinturón servía para amarrarte y subirte un poco la túnica, y para ponerte luego el resto de componentes. De esa manera, con el cinturón no dejabas flecos sueltos, porque los flecos, si se asomaban por debajo de lo que eran las mallas, el enemigo a veces bastaba con cogerte un fleco y tirarte al suelo para rematarte. Es decir, el apóstol está diciendo, no tengas flecos sueltos en tu vida, donde el diablo te pueda atrapar y te pueda coger. ¿Cuántas veces nosotros tenemos flecos sueltos en nuestro pasado, por las culpas, por otras cosas? Por eso, una verdad, que no te ocultes detrás de cosas. ¿Cuántas cosas vamos a la iglesia y a veces decimos, si mi hermano me conociera realmente, si mi amigo, ¿cómo nos presentamos delante de Jesús? ¿Con cosas ocultas? Está hablando de que seamos íntegros, que no haya recovecos oscuros, que seamos honestos delante de Dios. Eso, y no significa que seamos perfectos, y no significa tampoco que yo vaya descubriendo mis miserias a mi hermano. Significa que yo esté tranquilo, porque ahora podré yo seguir vistiéndome de cosas. Pero fíjate qué interesante que el apóstol dice, Jesús, que es la verdad con mayúsculas, tiene que cubrir tu verdad, la tuya personal. Y eso implica ser libre. Ser libres cuando alguien no tiene esa culpa por la vida, cuando alguien no tiene todos esos pesos que va arrastrando por la vida, ¿cómo va a tener buenas relaciones si aquello le pesa? A eso es donde el diablo está esperando. Porque ¿qué esperó el diablo cuando Jesús se fue al desierto? Esperó a que tuviera hambre, pero esperó al segundo día, al tercero, al quinto, esperó al último momento. Cuando Jesús ya estaba diciendo, ya he llegado aquí, ese es el momento. A veces es la línea muy delgada y Satanás se va a agarrar a cualquier resquicio para echarnos en tierra.
Eso es un poco lo que yo quería comentar. Y por eso quiero que la verdad, lo que está diciendo el apóstol, el cinturón, sujétate bien los flecos, no te dejes cabos sueltos en tu vida. Si tienes algunas cosas pendientes, que tengas esto con tal persona, con tu padre, con tu primo que no te hablas de hace tanto, trata de resolverlo, trata de que todo esté bien ceñido, y a partir de ahí es cuando uno ya puede seguir vistiéndose. Y es que algo muy importante aquí es que la Biblia está escrita perfectamente. Y date cuenta que el primer elemento que habla, porque tú te colocas el cinturón de primero, antes que el pantalón, antes que la túnica, ¿te colocas el cinturón primero? Sí. ¿No debiste? No. Pero date cuenta que Pablo inicia la lista con el cinturón. Entonces, yo siempre he dicho que la Biblia está perfectamente escrita y las analogías tienen una sabiduría mucho más grande de lo que tú puedas entender. Y cuando tú empiezas a revisar ciertos aspectos y te das cuenta que el cinturón es primero, para tú vestirte con ese uniforme, ¿verdad? Teniendo el poder de Dios como elemento principal, el primer elemento es la verdad. Porque alguien... Y escucha esto, y eso es tan, pero tan importante, que el enemigo a lo largo de la historia, todos sus ataques han sido a modificar la verdad. Porque mira, si yo hablo desde el punto de vista terapéutico, y yo estoy hablando desde un punto de vista de terapeuta, es que es muy bonito lo que dice Pablo, porque alguien podría decir, desvístete, quítate, despójate de tu yo, pero es que es una realidad, nadie puede despojarse de su yo. Asume lo que eres, asume tus errores. Es decir, tú tienes esta túnica, póntela bien. Es decir, cíñetela, no dejes flecos, no de tal. Eso es más realista que decir, no, voy a cambiarme. Si no me gusta mi vestido, no me gusta como soy, me despojo y me convierto automáticamente en otra persona. Es que eso no es realista. Entonces, la verdad sobre ti pasa por asumir quién eres y de dónde vienes. Eso me parece tan realista y tan bonito que el apóstol, por eso me da la sensación de que empieza por ahí un cinturón que te recoja y te ciña como tus valores personales. Y a partir de ahí, empecemos. La coraza, es decir, la coraza de justicia, que es Jesús, que tú decías, Ricardo, y que viene de coraza, viene de corazón. Es decir, a Jesús lo tienes, que es la justicia, pégatelo al corazón, a las emociones. Y ve la analogía tan compleja que es, que tú te ciñes el cinturón a una coraza de justicia. Imagínate una coraza sin el cinturón. Es decir, una justicia sin verdad. Sería injusticia. Claro. Ahora vamos a la analogía. Imagínate tener la coraza, que es la que te protege, sin verdad, sin cinturón. La coraza baila, la coraza se mueve. Va a dejar expuesta áreas nobles. Entonces no existe justicia sin verdad. No existe protección sin verdad. No existe, entonces no es necesario el cinturón, que es Jesús, que es la verdad, y necesitamos esa coraza, que también es Jesús. Claro. Que eso es justicia. Nosotros no tenemos que ganarnos nada, porque la coraza, la justicia ya se nos viene dada por Dios. Así que estamos viendo cómo, de nuevo, la Biblia nos descoloca en nuestras concepciones y en nuestras percepciones. Habíamos dicho que estamos en un entorno de guerra, cuando hoy en día lo que se nos dice es qué es lo que queremos. Queremos la paz, buscamos la paz, y vemos que las palabras de paz no se corresponden con los hechos de paz, ¿verdad? Vivimos en un mundo totalmente convulso. Sin embargo, la Biblia nos dice, id a la guerra para hacer la paz. Y nos dice, vístete al revés de cómo te vestirías en tu vida normal. Es decir, primero ponte el cinturón. Y una vez que la verdad sea tu norte, sea el punto de la brújula de tu vida, el resto de la ropa se ciñe perfectamente. Porque, como decíais, ¿qué justicia hay sin verdad? Es una justicia corrupta. Cuando en un juicio se presentan pruebas falsas, ¿cuál puede ser el veredicto? Pues un veredicto injusto, porque se sustenta sobre pruebas falsas. A vosotros, médicos, os digo,
cuando los resultados médicos os dan resultados, las pruebas médicas os dan resultados contradictorios, podéis hacer un diagnóstico. O aplicar un buen tratamiento. No se puede. Por lo tanto, la verdad lo dirige todo. Lo segundo que tenemos que sacar en claro: la coraza, la justicia. Nada del traje es nuestro. Pero hay un detalle que decía Juanfra que me parece totalmente reseñable. No hace falta ir a Cristo cambiado, porque Cristo es el que te cambia. Y no es un acto mágico, sino que Cristo te cubre, que no te excusa, que no tapa esa cubrición o ese cubrimiento que hace la justicia de Cristo. No tapa, no excusa, no esconde lo que tú eres. Pero sí que te dice: no gastes ni un minuto más de tu tiempo en luchar con lo que eres. Yo te perdono y a partir de ahí vamos trabajando. Qué bonito es. Cuánto tiempo, cuánta salud mental ganaríamos teniendo claro, asumiendo, otra vez vamos a la verdad, cuál es mi condición. Mi condición caída, mi condición nada perfecta, mi condición muchas veces muy alejada de las expectativas, tanto propias como ajenas, incluso de lo que pensamos que Dios espera de mí. Porque, ¿qué espera Dios de mí? ¿Qué pregunta? ¿Qué espera Dios de mí? ¿Cómo puedo ser un buen guerrero del Señor? El Señor, ¿qué es lo que dice? Venid a mí los que estáis cansados y cargados. No dice, venid a mí en perfecto estado de revista. ¿Qué es lo que se pasa mucho tiempo el ejército haciendo? Desfiles para compasar el paso. Desfiles y formaciones militares. Y te van revisando el uniforme a ver si estás bien. El Señor dice, no, ven conmigo, que el que te va a vestir soy yo. ¿Lo tenemos claro? Tenemos claro que, como decía Orangel al empezar la escuela sabática, la batalla ya está ganada. Tenemos claro, como decía Ricardo al empezar la escuela sabática, que no estamos solos, que hay un ejército, no solamente invisible, sino también visible, marchando al mismo son. ¿Cómo sería nuestra salud mental si tuviésemos claro que somos salvos por los méritos de Cristo? Que esta batalla no es para derrotar a nadie porque el otro ejército ya está derrotado. Esta es una batalla que no mata. Esta es una batalla que suma, porque nosotros estamos luchando para rescatar de las manos del maligno a otros como nosotros. ¿Viste por qué el título de la escuela sabática? Claro, ahí estamos, ¿verdad? Hay un ejercicio muy bonito que yo empecé a hacer, pero que si alguien, yo lo dejo ahí porque... No es aeróbics. Y es, de todas estas herramientas, las veces que Pablo las menciona en otras de sus cartas. Porque, por ejemplo, hablando de la justicia, que alguien podría decir, bueno, qué bonito Pablo, la armadura, ¿no? Hay una espada, un casco, tal. Es que Pablo va dando palos certeros y además es coherente en todas sus cartas. Fijaos lo que escribe en Filipenses 3:9. Le habla a otros, dice, no quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios basada en la fe. Dice, aquí vemos a un Pablo que lo tiene muy claro, que escribe siendo consciente de lo que va a poner y diciendo, mirad, os quedaos con esto por lo menos, quedaos con esto, porque esto es como decía yo, me parece que es el postre de todo lo que veníamos debatiendo toda esta semana en la carta, que era una carta que va a ir circulando y que quiero que circule y que le deis difusión entre las comunidades que están en todas las reuniones. De verdad, si algo, quedaos con... Y entonces... lo tiene tan claro el tema de la justicia, pero tú decías más elementos, Ricardo, ¿no? De quiero hablar.
Justamente cuando Pablo dice del yelmo de la salvación, cuando usa el yelmo, está ese casco protector que tú tienes. Sí, entonces ahí están los 5 sentidos. Y entonces eso es lo que te va a ayudar a mantener la firmeza. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahí está tu protección. Y entonces, si te dan en la frente, tú vas a mover, ¿no? Un poco, y entonces esa firmeza te puede ir. La firmeza es una decisión, y esa decisión de lo que ya tu meta, tu idea, la decisión de seguir a Cristo. Entonces, por eso es la firmeza. Esa firmeza es pudiendo obtener un buen casco donde están las principales avenidas. Y no dudamos a veces de nuestra salvación. No dudamos de la promesa. Claro que no sí. ponemos en tela de juicio diciendo, ay, yo no sé si estaré allí el día de mañana. Es como cuando te montas en la bici o en el monopatín o en la moto y te pones el casco, ¿sí? ¿Nunca te ha pasado por la mente pensar si te caes, ese casco verdaderamente te protegerá? Eso que tú acabas de decir es justamente la vacilación ante la salvación. El yelmo representa la salvación. Pero tú te puedes preguntar, ¿será suficiente este casco para proteger mis avenidas del alma, para protegerme a tal punto de llevarme verdaderamente a la salvación? La analogía, volvemos al tema de la perfecta analogía que hizo Pablo. Bueno, estamos adelantándonos al tema del yelmo y quería antes hacerte un comentario con el tema de la verdad para terminar esta parte de la verdad y la coraza de justicia. Después te digo lo del yelmo. Pero el caso es que con el tema de verdad, la verdad es tan importante que, como te dije, a lo largo del tiempo, el enemigo ha usado las medias verdades. Las medias verdades para poder hacer que mucha gente salga del bando. Para que mucha gente se separe de Dios. Todos los conceptos han sido modificados. E inclusive, y lo vemos nosotros en el área de la salud, nosotros hablamos de los 8 remedios naturales, ¿sí? Y ahorita ves una cantidad de tendencias basadas en los buenos hábitos de salud. Pero de repente empiezas a ver tendencias de buenos hábitos de salud que inclusive ves resultados positivos, claro, pero te alejan de Dios, te alejan de lo que está escrito. Un ejemplo muy claro es que uno de los 8 remedios naturales es la espiritualidad o la esperanza basada en la espiritualidad. Y nosotros vemos estas personas que aplican hábitos de salud adecuados que de repente les hace falta ese elemento. Porque ese es confluir con todos los elementos es lo que realmente te da salud. Y le hace falta ese elemento. Y vemos entonces personas haciendo otras prácticas para poder obtener esa buena salud. ¿Por qué? Porque hay una modificación de la verdad. Una media verdad que te dice, mira, si tú en tu propio yo y buscas en ti y en ti vas a encontrar la verdadera paz, esa espiritualidad, no te aleja de Dios, modificando la verdad. Entonces, yo siento que por eso es que Pablo habla de la verdad desde un inicio, porque es lo que realmente empieza, el tú aceptar una verdad, es lo que verdaderamente te hace estar en ese bando. ¿Cómo comenzó el conflicto en la tierra? Con una mentira. Con una media verdad. Con una mentira. ¿Verdad? Sí, con una media verdad. Con una media verdad. Con una media verdad, porque sí, Dios dijo, cuando consumas de ese fruto morirás. Sí. Y él le dijo, no morirás. Ya va. ¿Era mentira? ¿Que no moriría en lo que probara el fruto? ¿En lo que probara el fruto ella se iba a morir inmediatamente? No. Entonces era una media verdad que dañó todo. Entonces el tema de la verdad es como, por eso es que estoy seguro que Pablo lo comenta desde un inicio a la hora de identificar a esa persona en este bando, que la verdad es la pieza fundamental. Entonces me vais a permitir que por elevación a este concepto que tú nos acabas de decir, yo entiendo que entonces tiene que haber una réplica de la armadura en el otro bando.
Entiendo que tiene que haber una réplica de la armadura. Y es que la misma Biblia te lo dice. Por eso te hago el comentario de que Jesús te da paz. Y él te dice, esta paz tiene estas características y esta paz tiene este resultado. El vivir con el poder de Dios tiene un resultado de paz y esta paz tiene esta característica. Pero el mundo también te da paz. Entonces yo lo que os digo es, tenemos que diferenciar o saber cuándo nos estamos vistiendo con la armadura del Señor y cuándo le estamos comprando elementos en la armería de Satanás. Porque hay una verdad, pero hay muchas verdades. ¿Nunca habéis escuchado "es mi verdad"? Sí. Ujú. No, esto es lo que yo creo. Ya, pero lo has confrontado. No, a mí me lo han enseñado así y a mí me vale. Y mucha gente te dice, mi verdad es ser bueno. Claro. Yo soy una persona buena y esa es mi verdad. Claro, Eso- lo que pasa es que luego quedarán los resultados, ¿no? Fijaos que todavía no hemos bajado uno de mis aspectos preferidos, porque no hemos hablado de las sandalias. Pues Todavía. introdúcelo, ¿Eh? que estamos ya Y casi las sandalias, en tiempo de las sandalias descuento. tienen una lectura muy interesante, porque entre otras cosas, por lo visto, aquellas sandalias debían pesar un montón, Sí. porque tenían varias capas, de hecho, para proteger tus pies. Está muy bien que vayamos armados, es verdad que llevemos la cabeza cubierta, que llevemos el pecho cubierto, pero cualquiera de estas criaturas que salían a la guerra con todo aquel peso encima, si no iban bien calzados, no iban a ir a ninguna parte. Durarían muy poco. Estos días están hablando del tema del Camino de Santiago y están haciendo una especial hincapié, claro, estoy en Galicia y estas son noticias muy habituales, en el calzado. Porque hay mucha gente que se lanza a hacer kilómetros, está perfectamente pertrechada, lleva una mochila llena de cosas, lleva agua, no tiene problema, está todo controlado, lleva aplicaciones para dejar la mochila y que se la lleven, pero se olvidan del calzado. Y el calzado es un aspecto absolutamente fundamental para hacer kilómetros. Y hay incluso vídeos para explicarte cómo prevenir, curar ampollas, etcétera. Hay un montón de problemas. Las sandalias estas, de las que nos está hablando, nos recuerda la lección, que sirven, por una parte, para caminar firmemente, porque tenías que pisar de forma correcta para llevar todo aquel peso, porque te tenían que permitir hacer un montón de kilómetros, porque tenían que proteger tus pies también de los posibles elementos, porque tenías que guerrear en todo tipo de climas. Pero curiosamente la lección nos dice que esas sandalias llevan el evangelio de paz. El tema del calzado también implica movimiento, sirve para caminar, sirve para moverte. Así que está muy bien que llevemos todo puesto. ¿Y las sandalias? Bueno, estamos ya fuera de tiempo. La verdad es que hay tanto que hablar. Ha sido una escuela sabática, digamos, como para mí, muy introductoria. Para mí ha sido como muy... planteo los temas, estúdialos, piénsalos, coméntalos. Es más, yo creo que el que hizo la escuela sabática dijo, a mis amigos de Hop Media Murcia, les voy a dejar aquí un tema estupendo para que ellos debatan. Porque es verdad que no hay ningún elemento superfluo. No. Además, no hay ningún elemento esto que plantea sobre. Esther, calzaos con el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? La buena noticia. Buenas noticias. ¿Y cuál es la buena noticia? ¿Cuál se habla de que Dios está con... Emmanuel es la buena noticia, Dios con nosotros. El apóstol dirá, mirad, estoy convencido de que ni aunque me muera, ni los ángeles, ni potestades, ni lo que viene, ni lo que tal, nada me podrá apartar de Dios, que es Cristo Jesús. Es decir, aquí hablando del calzado, una cosa importante para un soldado es no te resbales. Por ejemplo. Es que si te resbalas, si es que si pierdes el equilibrio, es que no van a tener piedad de ti. Y precisamente él viene de 3 versículos antes diciendo, mi objetivo es que estéis firmes, bien anclados. Es decir, bien en una posición donde no te puedas... y ese es el objetivo. ¿Cuántas veces la gente cae, no? Nos sentimos que hemos caído, ¿no? Aunque dice la verdad que más importante que caerse es levantarse. Cae el justo, pero lo importante es levantarse. Pero el apóstol dice, mejor, anclate bien. ¿Y dónde te anclas? En el Dios con nosotros, en el Evangelio, en la buena noticia. Y el apóstol a los romanos, a la comunidad de Roma, le dice que no me separe, es que no va a haber nada que me separe del amor de Dios. Ese es también nuestro objetivo, es decir, tenemos que estar convencidos de que nada nos debe separar de Cristo Jesús.
cuando venga el día malo del que hace referencia el apóstol, cuidado, agarrémonos a Jesús como hizo Jacob. No te suelto, me da igual, o sea, aquí me estén dando porrazos por donde sea, me vengan las flechas, me salgan las cosas como me salgan, no te suelto, Dios mío, no te suelto. Ese agarrarse que tiene el apóstol me parece que es un poco, y que ¿no? por eso es que comienza hablando de fortalecerse en Dios, como dice Claro. Ricardo. En fortalecerse en Dios es la única forma de que si caes, esa fuerza te levanta y esa fuerza te mantiene firme. Y por eso es que cada uno nombra después cada uno de estos elementos que, gracias a la fuerza de Dios, podrán ser efectivos y eficaces. Y una pregunta que yo os hago, ¿cuántos de estos elementos los podemos adquirir con nuestras propias facultades? Ninguna. Qué bueno es. ¿Sabéis cuánto nos iguala eso a todos? No importa las capacidades que tú tengas, no importa el dinero que tú tengas, no importa la influencia que tú tengas, no importa los títulos que tú tengas, no importa los años en la iglesia que tú tengas, estamos en las mismas condiciones porque hemos de ir al mismo sitio para pertrecharnos con todos estos elementos. Ninguno es ganado por nuestro propio mérito. Exacto, nadie tiene su propia armadura. Nadie tiene su propia armadura, que en el bando contrario sí. En el bando contrario tengo mi verdad, en el bando contrario tengo mi forma de entender a Dios, en el bando contrario tengo mi manera de ver. Y todo lo que nombraste. De o sea, ver. tengo el dinero que me da la armadura, tengo las influencias que me dan una armadura, o sea, que me da la armadura para protegerme, me protejo en la guerra o me doy paz a través de la armadura, del dinero, la salud, la que sea. O sea, cada quien tiene una armadura distinta que es más fuerte que la de otro. Claro. En cambio, aquí todos vestimos la armadura de Dios y ninguno tenemos ese tengo más elementos que tú, tengo menos elementos que tú. Todos estamos pertrechados por igual. Y a velar por el hermano que en determinado momento puede estar afectado o puede quedar herido, para ayudarlo a vestir la armadura. Pues en ese calzado que hacíamos referencia, también me gusta mucho la referencia al escudo de la fe, porque queda muy bonito, ¿no? El escudo de la fe, ¿no? Y la fe, y tener fe, y vamos a tener fe. Pero ¿qué será la fe? ¿A qué se estará refiriendo Pablo con la fe? Fijaos lo que dice él en Colosense. A Colosas le escribe, arraigados y solidificados en él, arraigados y confirmados en la fe, creciendo en ella. Es decir, aquí Pablo está diciendo, hace falta una relación diaria con Jesús, hace falta un contacto diario con él. Pues lo dejamos aquí, nos vamos a la iglesia para escuchar al pastor y tenemos mucho que pensar. Muchas gracias. Muy bien.